Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la guía para la elaboración de proyectos. Bueno, ¿qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es un proceso que implica un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas, utilizando recursos humanos, técnicos y financieros limitados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, consiste en varias acciones concretas en el cual eh, se busca un objetivo para producir un bien o un servicio, el cual puede ser un emprendimiento, un proyecto en el cual te va a ayudar a crecer, o también puede ser eh, un servicio para la comunidad, ya que sea un proyecto ambiental, ecológico, bueno, dependiendo de punto de vista que se vaya a colocar el proyecto. Ese es un proyecto en el momento. Bueno, objetivos del proyecto. Una vez definido el proyecto, es vital saber para qué sirve y por qué debe ejecutarse. Todo proyecto busca cumplir con tres objetivos principales. Uno es buscar un coste económico equilibrado. ¿A qué se lleva o qué significa esto? Controlar los recursos financieros. Para esto no exceder el presupuesto. Pongo un ejemplo relativo, que si el presupuesto es de 50 millones de pesos para una planta de reciclaje, que pues sería como un servicio, se debe ajustar materiales y mano de obra para no sobrepasarlo. Y bueno, para quien debe importar, pues el proyecto debe ser viable y rentable. Y ya pues lo segundo sería cómo cumplir el plazo establecido. Bueno, ahí ya pues, ¿qué significa cumplir un plazo establecido? Es finalizar las actividades dentro del tiempo programado. Digamos que un ejemplo, si una campaña de marketing debe estar lista para el Black Friday, no puede lanzarse en diciembre. Entonces, pues, eh, uno, pues afecta el costo del precio porque sí o sí, y la materia o los materiales que se iban a vender en ese momento en diciembre, ya pues es simple y explicativo que debería ser un plazo establecido de este proyecto para diciembre, para el Black Friday. El otro es satisfacer las necesidades del usuario o cliente. Es, bueno, relativamente se entrega lo que el cliente realmente necesita y espera. Digamos que lo mismo, estamos en diciembre, digamos que requerimos, un cliente requiere una camisa, no sé, estamos en Black Friday y que requiere una camisa negra, pero pues nosotros le damos roja, digamos un ejemplo en un proyecto. Entonces, claramente el cliente se va a poner bravo y no va a tener, no va a estar satisfecho por ese error tan pequeño. Entonces, sí o sí, en resumen, el proyecto no solo va a ser algo así porque sí, sino hacerlo bien, en tiempo adecuado y con los recursos correctos y para quien lo necesita. Características de de los proyectos. El proyecto no es una actividad cualquiera, como lo digo anteriormente, tiene una serie de características claves que lo diferencian de las operaciones rutinarias. Estas características determinan su planeación, ejecución y éxito. La primera es importancia sobre la entidad. Bueno, esto implica, requiere una inversión considerable y busca generar impacto real. ¿A qué se refiere? Un ejemplo simple es: una empresa lanza un proyecto para crear una nueva línea de productos sostenibles. La inversión es alta, pero busca posicionarla como líder de responsabilidad ambiental. Eso es lo que requiere. Entonces, ¿qué busca? Bueno, primero que todo, el ejemplo habla de que, digamos, yo quiero ropa, un ejemplo. Entonces va a ser un proyecto de sostenibilidad sobre la ropa sostenible y no va a tener propileno, creo que se llama. Entonces, sí o sí va a requerir una inversión bastante grande, ya que
primero que todo, es una empresa sostenible y va a ser muy diferente a las otras. Lo segundo sería medios diversos y cambiantes. Bueno, esto de cambiantes y ese proceso se necesitan recursos humanos, técnicos y materiales que varían en cada fase. Un ejemplo puede ser una construcción de un hospital, de un edificio que se requiere primero personal administrativo, legal, luego ingenieros y finalmente personal médico también para, digamos que para un edificio normal, pues necesita vigilantes y pues claramente alguien que construya la mega obra. Entonces, bueno, por ese lado, la temporalidad. Bueno, la temporalidad tiene un inicio y un fin. Definimos, no es repetitivo como un proceso industrial. Entonces, a ver, ¿a qué se refiere eso? Pues uno pues lo va a poner como un ejemplo. Es, a ver, una campaña de vacunación contra, bueno, la pandemia. Es un proyecto temporal, no es una actividad continua, porque pues sí o sí la pandemia se va a acabar. Entonces, algo muy simple. Sigue el dinamismo. El dinamismo es como está sujeto a cambios frecuentes y evolución constante. Un ejemplo fácil es un proyecto de desarrollo de software. Puede cambiar funcionalidades según la retroalimentación del cliente. Irreversibilidad. Son decisiones tomadas, no siempre deben deshacerse sin alto costo. Un ejemplo también puede ser si se construye mal una estructura pues tocaría demolirla y reconstruirla, pueden duplicar el costo inicial. A eso que me refiero, digamos que un edificio grande, bueno, un conjunto y que digamos que por materiales no adecuados pueda que se caiga o bueno, pueda derrumbarse y pues claramente se pierde la inversión. Bueno, eso sería en el momento. Eh, y ya por último, no, perdón, siguen las influencias externas. Las influencias externas, bueno, esos son factores sociales, políticos o económicos, pueden alterar el rumbo incluso con una buena gestión. ¿A qué se refiere? Un proyecto de turismo, puede ser un ejemplo, puede verse afectado por cambios de normatividad ambiental o por crisis social. A eso también va. Entonces, el riesgo está muy ligado también a eso. Siempre pues hay incertidumbre, se puede generar pérdidas y dificultades a la hora de hacer el proyecto. Un ejemplo es un proyecto de exportación. El riesgo cambiario o inestabilidad política del país en destino son amenazas muy importantes. A eso, pues, una de esas son muy grandes porque el riesgo en unas exportaciones es muy grande, ya que el tema cambiario es un poco complicado. Puede que ganen dólares, puede que no en dólares, como en este momento podemos ponerlo como el 20 de julio de 2024, pues el dólar está muy bajito. ¿Por qué razón? Porque está entrando muchos dólares al país. Pero sí, porque el petróleo pues está muy elevado. Pero a ver, si no fuera así, pues entonces aquí el riesgo sería más bajo porque sería una exportación en el cual tendríamos más ganancias ya que entran los dólares más costosos. Eso puede ser un ejemplo. Entonces, ya para resumir, los proyectos son acciones únicas y complejas y dinámicas que pueden o que deben ser cuidadosamente planificadas debido a su importancia, riesgos y sensibilidad al entorno. Bueno, empezamos con los puntos claves del proyecto. Bueno, los puntos claves del proyecto es, primero, tiene un conjunto único de objetivos y al lograrlos se consuma en el proyecto. Entonces, aquí, ¿qué implica? Bueno, primero que todo, eso es cada proyecto, pues digamos que busca lograr un resultado específico al alcanzarlo. El proyecto concluye. Un ejemplo principalmente puede ser diseñar o implementar un sistema de gestión ambiental que claramente sacaría en la 14001, que es el certificado hacia este proyecto. Eso sería un ejemplo claro.
duradero. Bueno, al tema este que vamos. Segundo sería la duración limitada y bien definida. Entonces, esto que implica es que tiene una fecha de inicio y de cierre, no es indefinido. Un ejemplo puede ser un proyecto para abrir una nueva tienda en el centro comercial, digamos, nuestro Bogotá, para los que viven en Bogotá, entre enero y julio. Eso es una duración limitada y bien definida. Otra sería, bueno, si es indispensable tener un jefe o un responsable o líder en el proyecto, eso es una persona que coordine y tome las decisiones en el proyecto, lo cual puede ser un ingeniero, un arquitecto en el cual sea un ejemplo viable en en la construcción. Eso es un ingeniero jefe, bueno, que supervise toda la infraestructura de lo que se está haciendo. Después sigue, cuenta con medios asignados ilimitados, es decir, tiene asignado un presupuesto para su desarrollo. Bueno, es tener recursos financieros, humanos y técnicos definidos que no se puedan exceder. Un ejemplo, pues, que una aseguradora quiera hacer una aseguradora como si una constructora puede hacer unos edificios si tienen un presupuesto de 1.000 millones, pero claramente no pasa eso, sino puede que el presupuesto sea más elevado. Entonces, siempre tener un presupuesto bien asignado para hacer las cosas o el proyecto que se requiera. Después sigue integrar esfuerzos de los sectores de la empresa afectados por él. Entonces, eso, siguiente, eso es, digamos que involucra diferentes departamentos que deben trabajar en conjunto. Digamos que un ejemplo es el rediseño de una sitio web, el corporativo, participa en marketing, legal y servicios del cliente y demás personas que requieren entrar en la página web. El siguiente y último implica cambio fundamental de la forma de funcionar de la organización, es la ejecución que modifica la forma en que trabaja la organización al implementar, bueno, puede ser un ejemplo, al implementar un ERP que una empresa cambia sus procesos contables y logísticos y de recursos humanos. A lo que se refiere es que cambia todo lo de la empresa y vuelve a implementar nuevas cosas para que funcione de una forma más adecuada. Entonces, ya para resumir los puntos claves, un proyecto es una acción estratégica temporal con objetivos únicos, con y recursos limitados y liderazgo claro, que transforma la realidad y la organización. Bueno, comenzamos con el ciclo de la vida de un proyecto. Todo proyecto sigue un proceso estructurado llamado ciclo de la vida que permite llevarlo desde la idea inicial hasta la finalización y evaluación. Primero, el diseño. El diseño se define el problema, se destacan necesidades y se proponen las soluciones. En la planificación que se hace, principalmente se definen las tareas, recursos, cronogramas y presupuestos para el proyecto. Ejecución, bueno, en la parte de la ejecución se proponen en marcha las actividades del proyecto según lo planificado a lo anteriormente. Y el seguimiento y control se mide y se avance y se sabe los avances del proyecto, se corrigen desvíos y se asegura que todo lo que vaya según lo previsto en el momento. Evaluación y cierre, bueno, ya en ese momento se analizan los resultados, se documenta el aprendizaje y se entrega el proyecto terminado. En resumen, ya para culminar el ciclo de la vida de un proyecto permite garantizar y organizar su desarrollo paso a paso, minimizando errores y riesgos y asegurando el éxito del proyecto. Bueno, empezamos con la gestión del proyecto, áreas de conocimiento de la gestión. Bueno, las áreas de conocimiento de la gestión del proyecto se gestionan
Un proyecto no se trata de solo ejecutar tareas, implica coordinar diversas áreas de conocimiento que se agrupan en cuatro dimensiones claves. La primera dimensión es la dimensión técnica, se refiere al saber especializado necesario para ejecutar el proyecto. Ya la segunda es la dimensión humana. Bueno, ya la dimensión humana abarca la gestión de las personas, el trabajo, el equipo y la comunicación. La dimensión económica ya se relaciona con la planificación y control de los recursos financieros de la parte del proyecto y también la dimensión gestora, que es la última, es la capacidad de organizar, planear, ejecutar y controlar el proyecto de su totalidad. En pocas palabras, y para resumir, es la gestión de los proyectos, es integral, combinada lo técnico, lo humano, lo económico y lo organizado para lograr los objetivos con eficacia y éxito. Gestor de proyectos, competencias y funciones. Bueno, en gestor del proyecto son competencias y funciones en el éxito de un proyecto depende de la gran medida del rol del gestor o líder del proyecto, quien debe contar con su perfil, integridad y habilidades específicas para dirigir personas y recursos y procesos. Comenzamos con la gestión organizada y de planificación. Esto avala que debemos organizar recursos y cronogramas, tareas y responsabilidades para hacer el proceso de la planificación del proyecto. A largo plazo a corto plazo. La comunicación principal es transmitir claramente información de los equipos, miembros y directivos, de las reuniones semanales, el avance, y informes claros y oportunos. A eso se refiere sí o sí en la parte de la comunicación. En la negociación, eso principalmente resolver desacuerdos entre partes interesadas, proveedores, equipo interno, negociar plazos a los proveedores 30 días, 60 días, sin afectar la entrega final. Ya en la otra resolución de problemas, detectar, eso es principal, detectar obstáculos, implicar soluciones rápidamente. Que no retrase, digamos un ejemplo, puede ser que retrase los materiales, buscar un proveedor alternativo sin perder tiempo. Ese es un ejemplo así en pocas palabras. Ahora, equipo. Esto pues principalmente se sabe que es fomentar la colaboración, la motivación y la coordinación entre todo el equipo, promover la integración de diferentes departamentos en un solo esfuerzo. La visión sistemática, esto es comprender cómo el proyecto afecta, interactúan con toda la organización, saber que un cambio en logística también implica en inventarios, ventas y atención al cliente. También la penúltima toma de decisiones, elegir bien rápidamente entre varias opciones, evaluando riesgos y beneficios. Decidir entre retrasar la entrega o asumir un costo extra del transporte urgente puede ser un ejemplo. Y ya última, técnicamente preparado. Esto es tener conocimientos sólidos sobre el área específica del proyecto. Un gestor de proyectos, de un ejemplo puede ser que un gestor de proyectos de software debe entender lenguajes de programación, metodológicas ágiles, etcétera, para no tener ningún inconveniente a la hora de hacer el proceso. En pocas palabras, el gestor de proyectos no solo lidera, sino que integra, motiva, resuelve y garantiza que todo avance hacia los objetivos estratégicos. Diseño de proyectos. Bueno, diseño de proyectos, una generación de ideas y detención de necesidades. Todo proyecto nace de una idea y corresponde a una necesidad o problema real. Primer caso es detectar esa necesidad, analizarla y convertirla en una propuesta viable. Generación de ideas de proyectos. Bueno, la generación de ideas por proyectos entra a la siguiente, que sería identificar la necesidad, los problemas, qué es una necesidad y qué es un problema. Bueno, primero, eh, el primero que sería identificación de la necesidad. Bueno, es primero buscar una carencia, demanda insatisfecha, una de la falta de acceso a internet zonas rurales en Colombia. ¿Qué pasa? Ya encontramos un problema y la necesidad, que es, ese es principal, que es.
no tienen acceso, podemos ponerle acceso al Internet y sería un gran proyecto en el momento para zonas rurales. Ya en el tema de técnicas de detención de necesidades, bueno, eso principalmente son los indicadores. Bueno, primero que todo, los indicadores. mm, eh, a los indicadores y la tema de las técnicas cuantitativas son basadas en datos medibles y estadísticos, encuestas, análisis, bases de datos y censos que también se hacen. Ya las técnicas cuantitativas o de búsqueda de consenso recogen opiniones, percepciones y experiencias, grupos focales, entrevistas, lluvia de ideas. Ventajas, pues en esta parte aportan profundidad y contexto y visión desde el usuario. Ya el uso de los indicadores es una medida de objetivas que ayudan a identificar y priorizar necesidades como la tasa de deserción escolar, tasa de satisfacción del cliente, número de accidentes laborales, etcétera, etcétera, de varias cosas. Bueno, continuamos con planificación del proyecto. Bueno, la planificación del proyecto es los analizar análisis de riesgo, que es lo principal. Bueno, hay análisis y gestión de riesgo. Todo proyecto está expuesto a eventos que pueden afectar negativamente el desarrollo, la gestión y el riesgos permiten anticiparse y reducir su impacto. En la parte de la gestión de los riesgos, pasos clave es identificar los riesgos, pasos, que es el primer paso clave, que es detectar todo lo que puede salir mal durante el proyecto. Escasez de materiales, un ejemplo, si es una obra, enfermedades de personal, bueno, muchísimas cosas, o cambios normativos o legales. La vez establecer la probabilidad, bueno, ya es evaluar qué tan probable sea cada riesgo que ocurra, depende de que sea retrasos entre todo, huelgas, paros nacionales, bueno, ya identificar las probabilidades de los riesgos. Y última sería establecer actividades preventivas o estrategias. Bueno, ¿eso qué? Desde definir cómo se evitan o cómo se enfrentan los riesgos. Por ejemplo, no sé, una empresa que tiene proveedores nuevos, pero antiguos, pero no funcionan, entonces buscar una estrategia de nuevos proveedores alternos que puedan capacitar a más de una persona a cada función clave y contratar seguros y establecer fondos de contingencia, que sería uno. Porque es, bueno, primero que todo es importante también evitar improvisar o reducir costos por errores y aumentar la confianza del equipo y los inversionistas. También para el proyecto siempre es anticiparse a riesgo, no es pesimismo, es planificación inteligente. La gestión de proyectos protege al proyecto y garantiza su continuidad y también eh, bueno, ayuda a que no tengamos esos riesgos de perder este proyecto o también eh, haber retrasos o pues no o tener excesos de mm, no voy a parar, tener excesos en la parte de los costos o bueno, hay muchos ejemplos que se podrían dar en este momento para planificar un buen proyecto y que no tengamos esos riesgos o amplios o prevenirlos. Bueno, continuamos con la reunión para la planificación, como estábamos hablando en la anterior diapositiva, en temas de costos, prevenir los riesgos y todo ese proceso. Entonces, pues para las herramientas principales para prevenir ese riesgo pueden ser los mapas conceptuales, estructuras de división de trabajo, diagramas Gantt, estimación de tiempos, herramientas informáticas, temas contables, puede ser las herramientas informáticas, los bancos, el dinero, todo, planificar correctamente todo para así mismo tener una planificación correcta y evitar riesgos que puedan dañar el proyecto. Eso es lo principal, se ayudan con estas herramientas que están en esta diapositiva. Presupuesto del proyecto. Bueno, al realizar el proyecto se debe tener una estimación detallada de todos los costos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Permite asegurar que haya recursos suficientes y una correcta distribución del dinero. ¿Cómo se elabora un buen presupuesto?
Primero que todo, definir actividades, talleres, compras, capacitaciones, evaluaciones, eso fue lo principal, que le asegura asignar recursos de cada actividad, recursos humanos, materiales, equipos, transporte, depende que sea un bien, un servicio. Ya lo tercero es calcular el costo de cada actividad, sumar los costos de los recursos por actividad. Y el paso 4, perdón, obtener el costo total, suma de todas las actividades, total del presupuesto. Bueno, primero que, y bueno, ya tengo el total del presupuesto. Ya, pues hay tipos de presupuesto, como lo dice ahí, presupuestos de partidas de gastos. Estos se ocupan o se agrupan los costos por categorías sin importar la actividad. Como un ejemplo puede ser el personal, los materiales, el transporte, que pueden ser un total X de acuerdo a la empresa y de acuerdo a que se esté manejando el proyecto. Ventajas con todo cargo de tipos de gasto, y bueno, ya el siguiente sería presupuesto de fuentes de financiación. Bueno, ese sería organizar los gastos según quien aporta los recursos. Puede ser un ejemplo, aporte propio, entidad financiera, donaciones, etcétera. Ya como lo comento, es de acuerdo a si es un bien o un servicio, de acuerdo a eso. Y es una ventaja útil para gestionar y justificar ante financiadores. Ejecución del proyecto y seguimiento ejecución y seguimiento del proyecto. Ejecución y seguimiento. ¿Qué es la ejecución? Bueno, es poner en marcha el plan de diseñado, se realizan las actividades, se utilizan los recursos o se trabaja para alcanzar los objetivos. Después sigue, bueno, eso se varía, después siguen las siguientes que es porque hacer seguimiento y control. Bueno, eso se verifica para que las actividades se cumplan a tiempo y dentro del presupuesto de tantas desviaciones y más a tiempo para poder corregir, garantizar el proyecto avance según los objetivos definidos. Ya después siguen los factores que dificultan el seguimiento y control, cambios imprevistos en el entorno, un ejemplo, falta de comunicación en los equipos, recursos insuficientes, retrasos o falta de o tareas mal ejecutadas. Pues sigue equipo de trabajo, bueno, es el mayor motor operativo, debe tener multidisciplinario, coordinado, comprometido en los objetivos. Ya sigue el desarrollo del trabajo en equipo, etapas de desarrollo, formación que se conocen y entienden los roles, conflictos, surgen diversas diferencias que deben resolverse, normalización, se establecen normas y confianza, desempeño. Y en la siguiente ejemplo, trabajar en forma efectiva, reuniones son claves para revisar avances, resolver problemas, tomar decisiones y mantener motivado al equipo, toma decisiones. La toma de decisiones puede ser individual, grupal o consensual. Debe ser oportuna y basada en información clara. Gestión de cambios. En todo proyecto puede surgir modificaciones para gestionarlos correctamente. Se debe evaluar el impacto del cambio, aprobarlo formalmente, ajustar el plan y modificarlo actualmente. Ya para culminar, en la ejecución se requiere acciones, seguimiento, garantiza resultados. Ya casi para culminar, evaluación final y cierre del proyecto. Bueno, ¿qué es la evaluación final? Bueno, en pocas palabras, es la evaluación integral del proyecto una vez se ha completado, permite responder si han logrado los objetivos que se propusieron desde la primera vez, qué se hizo bien y qué se pudo mejorar en el proceso y qué fue la gestión del equipo de recursos y el tiempo. Bueno, los elementos clave en la evaluación es la evaluación del alcance de los objetivos, si cumplió con lo prometido, los beneficios están satisfechos, análisis y variaciones, si hay, qué diferencias hubo entre lo planificado y lo ejecutado en el proyecto, los imprevistos afectaron al desarrollo, análisis de la gestión del proyecto, fue eficaz en la dirección del proyecto, se cumplían los plazos de los presupuestos, que es muy importante, cómo funcionó el equipo de trabajo también es muy importante porque es la raíz de todo el proceso del proyecto. Ya para el cierre del proyecto, esta etapa, un buen cierre garantiza el aprendizaje y el orden y la satisfacción. El cierre formal incluye entrega del producto o resultado final, liberación de recursos humanos, técnicos y financieros, cierre de contratos o acuerdos, documentación y archivo de proyectos, reunión de cierres importancia del cierre también, la importancia de reconocer el esfuerzo del equipo, aumentar la satisfacción del cliente, facilitar futuros proyectos gracias al análisis
Y la retroalimentación. Evaluar, ya para terminar, evaluar y cerrar bien un proyecto es una experiencia para el futuro. Bueno, ya para culminar la documentación del proyecto, bueno, la documentación es un registro sistemático de todo lo que ocurre en el proyecto. Es esencial para garantizar el seguimiento, la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua. Primero está la fase de diseño y planificación. Aquí se encuentra todo lo necesario para preparar y estructurar el proyecto, idea del proyecto, diagnóstico del problema, la necesidad, objetivos generales, objetivos específicos, justificación, estudio de viabilidad, plan de trabajo, bueno, el cronograma, presupuestos estimados, riesgos identificados, estrategias de mitigación, responsables y errores. Pues sigue el documentos típicos, o bueno, ya son la ficha técnica del proyecto, matriz del marco lógico, plan de actividades, plan de riesgos y presupuesto por partidas y fuentes. Ya los segundos son las fases de evaluación, bueno, fases de evaluación y cierre, que aquí se documenta cómo termina el proyecto y qué se aprendió. Grado de cumplimiento de los objetivos, análisis de las desviaciones, evaluación de gestión, resultados obtenidos, impacto generado, lecciones aprendidas en el transcurso del proyecto y recomendaciones. Ya el sistema de archivo es todos los documentos que deben ser clasificados, conservados y accesibles, carpetas, archivadores, etiquetas, carpetas organizadas. También si es digital, los drives, PDF, Word, bueno, los documentos se requieren para cerrar siempre. Eh, y ya, pues en el momento sería así, ya para próximos por ahí, para el proyecto y salió todo muy bien, guardar muy bien la documentación, pues eh, por experiencia mía, yo quería que para próximas consultas futuras, para auditorías y evaluación y replicación de proyectos que fueran exitosos y transparencia ante financiadores o aliados o proveedores que están también con nosotros o también puede ser temas de bancos. Gracias.